Vamos a leer el Salmo 37. Este es un salmo donde encontramos, como dice allí el título, el lamento de los cautivos en Babilonia, ¿no? Se estaban lamentando. Y mire lo que dice el salmista en el Salmo 137, verso 1. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Como decían ellos en el versículo 4, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Amén. Bueno, lo pongo un poquito en contexto de este texto tan hermoso, pero a la vez un momento bastante difícil para el pueblo del Señor. Esto está, lo que está compartiendo el salmista tiene que ver cuando los babilonios habían tomado la ciudad de Jerusalén en el 586 a.C., y les habían, escuchen, porque si seguimos leyendo, vamos a leer otro poquito, miren. Dice el versículo 5, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago y de lo que tú no hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Y me quedé pensando, y cuando estaba mirando un poquito la historia, claro, yo veo que ahí está el pueblo llorando, están angustiados, están tristes, están afligidos. Y claro, encontré algo terriblemente cruel, que es lo que dice el versículo 9. Dice que estrellaban los niños contra las peñas. El enemigo, ¿no es cierto?, hizo algo terrible, terrible, porque habían quitado a los niños que eran indefensos a sus madres y los estrellaban contra la pared. Era terrible lo que estaban viviendo, contra la pared que estaba más cercana, ¿no es cierto? Había una violencia extrema en ese momento y fue cuando el pueblo del Señor había sido llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia. Entonces lo que encuentro acá, encuentro un pueblo que está prácticamente sin esperanza. Tiene mucha aflicción, mucha tristeza, mucha angustia, mucha desolación. Encuentro un pueblo que no quiere ni cantar. Colgaron los instrumentos musicales, los dejaron ahí, como diciendo, ya está, no vamos a cantar más. Tremendo. Entonces creo que cuando pensaba en esto, ¿no es cierto?, vi un pueblo que estaba perdiendo la esperanza. Eso es lo que me pegó. Y yo creo que todos escuchamos esa frase que muchos de nosotros decimos a veces cuando vemos una persona desolada, una persona que está sin esperanza, ya una persona que se está rindiendo, ¿no es cierto? Nosotros le decimos la esperanza es lo último que se pierde, ¿sí o no? Lo creemos y lo decimos. Siempre estamos pensando en eso. Bueno, lo que vamos a ver ahora en esta mañana, al ratito, vamos a ver cómo el pueblo de Israel llegó a perderlo todo, absolutamente todo, hasta la esperanza. Perdió hasta la esperanza en ese momento. Era un momento, podemos decir, triste de la historia del pueblo del Señor. Y también vamos a ver con la palabra del Señor cómo nosotros ahora, si quizás alguno está perdiendo la esperanza, podemos recuperar la esperanza. Aunque a veces decimos, bueno, parece que todo está perdido, pero podemos recuperar la esperanza. Y eso me da gloria a Dios, me da
alegría, me da gozo saber que aunque las circunstancias me llevan a creer o a pensar que yo ya no tengo esperanza, la Biblia me dice que sí, que yo puedo recuperar mi esperanza. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para recapitular un poquito, en los versículos que leímos recién, que quizás lo hemos leído muchas veces, no lo hemos podido entender de qué se trataba, hemos leído, lo que vemos ahí es la tristeza y la desesperanza del pueblo de Israel que se encontraba entonces cautivo en Babilonia. Jerusalén, la ciudad, estaba destruida, los muros estaban derribados, y todo el pueblo había sido llevado cautivo a una tierra ajena, extraña. Esa era la situación que ellos estaban viviendo en ese momento. Jerusalén destruida, los muros derribados y el pueblo todo llevado cautivo, los grandes, los niños, todos los llevaron cautivos con el agravante de la agresión y de la violencia que les estaba contando, que tomaban a los niños de los brazos de las madres y los reventaban, los tiraban contra las paredes. Era terrible. Y entonces el pueblo lloraba. Por eso dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. ¿Por qué? Por toda esa situación tremenda que estaban viviendo. Así que la tristeza y la desesperanza de los judíos era tan grande, hermano, que hicieron algo que me pareció muy significativo. Colgaron sus arpas. Colgaron sus arpas, y eso también me llamó la atención. Es decir, el pueblo de Dios era un pueblo lleno de alegría. Era un pueblo que siempre estaba celebrando. Era un pueblo festivo, un pueblo que cantaba, un pueblo que danzaba, un pueblo lleno de alegría y gozo. Y ahora, ¿qué estaban haciendo? Colgando sus instrumentos musicales, porque habían tomado la determinación de no cantar, de no adorar, de no danzar. Ahí colgaron sus arpas. Y entonces deciden ellos, como digo, no cantar más. Llegaron a pensar que todo, absolutamente todo estaba perdido y que ya no había ningún motivo para adorar a Dios. Bueno, yo creo que mucha gente a veces se siente así, que siente como que ya no hay motivo para ir a la iglesia, ya no hay motivo para leer la Biblia, ya no hay motivo para adorar a Dios, ya no hay motivo para cantar y danzar y alegrarnos en el Señor. Y yo creo que es el mismo sentimiento de tristeza y desesperanza que nos expresa, si vemos ahí el libro del profeta Ezequiel, ahí es el mismo, digamos, sentimiento de tristeza y desesperanza, el que expresa la profecía que fue dada al profeta Ezequiel. Allá, ¿se acuerdan? En Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos secos. ¿Se acuerdan? Estaban secos, dice, y secos en gran manera. Era una profecía para este mismo pueblo. Esa profecía de Ezequiel era para este mismo pueblo y en la misma época. Allí Dios le habla a Ezequiel y el pueblo estaba como lo dice ahí la profecía, Ezequiel capítulo 37, verso 1 y 2. Mire cómo lo describe el Señor al pueblo. Y dice que Ezequiel recibe esta palabra y dice, la mano de Jehová vino sobre mí. Ezequiel está contándonos. Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Así estaba el pueblo de Israel en ese momento, el pueblo de Dios. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí, dice Ezequiel, eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, dice él, estaban secos en gran manera. Esa era la situación que también nos describe el salmista. Ahora lo vemos en el profeta Ezequiel, que está recibiendo de parte de Dios esta palabra profética para ese pueblo que estaba viviendo sin esperanza, que estaba sintiendo que todo estaba perdido, que estaban metidos como en un valle
de huesos completamente secos, y dice secos en gran manera. Entonces, esos huesos representan, como digo, la condición espiritual y la condición emocional del pueblo de Israel. En el versículo 11 del capítulo 37 de Ezequiel dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ahí le está dando la interpretación. Todos estos huesos que ves son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, le dice el Señor, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Se murió nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Eso era lo que ellos sentían. Sentían que ya no había esperanza, se había muerto la esperanza. Sentían que ya no había nada más que hacer, estaban destruidos, ya todo estaba terminado. Esa era la sensación que tenía el pueblo del Señor. Ahora vamos a trasladar esto un poquito, ¿no es cierto?, a nuestra vida hoy. Vamos a traerlo a nosotros porque, como siempre le digo, lo más importante de la palabra es que la podamos contextualizar, y aunque haya sido escrita hace miles de años atrás, hoy Dios nos va a hablar a nosotros con esa misma palabra que trajo el salmista hace más de 1200 años, o que trajo Ezequiel también hace más de 700, 800 años. Esa palabra hoy es actual para nosotros. Entonces la trasladamos a nuestra vida y podemos decir entonces que muchos cristianos viven exactamente en esa misma condición espiritual del pueblo de Israel, como que estaban en Babilonia. Hoy hay corazones, por ejemplo, que viven llenos de nostalgia, llorando por las cosas que han perdido. No pueden superar las pérdidas. Sienten como que ya se perdió algunas cosas que perdimos, nunca más las vamos a poder recuperar. Pensamos que ya no vamos a poder seguir avanzando o desarrollándonos o creciendo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos perdido todo. Ya está todo perdido. Y esa es la sensación que tienen muchos hijos de Dios y mucha gente, y tiene una nostalgia por lo que ha perdido. Y entonces yo veo que hay familias, por ejemplo, que tienen sus muros caídos, como la ciudad de Jerusalén. La ciudad estaba destruida, los muros estaban caídos. Bueno, hay familias hoy que tienen sus muros caídos, sin oración. Los muros nos hablan de protección. Los muros se hacían en las ciudades para protegerlas justamente del enemigo. Y cuando una familia cristiana tiene los muros caídos, es cuando una familia cristiana ha dejado de orar, ha dejado de leer la Biblia, ha dejado de ayunar, ha dejado de adorar al Señor, ha colgado sus arpas y están sin congregarse y están sin comunión con Dios y con el cuerpo de Cristo. Esas familias tienen entonces sus muros caídos. Y el enemigo puede venir contra esa familia, porque no tiene muros de contención. Por eso cuando hablamos de que es tan importante que la familia ore, que la familia lea la Biblia, que la familia sirva al Señor, que la familia se congregue, es porque eso hace que nuestros muros estén firmes, estén fuertes. Y cuando el enemigo quiere meterse en nuestra vida y en nuestra familia, no puede. Porque allí están los muros de contención. Y eso es importante. Hay creyentes que colgaron su arpa. Tremendo. Dejaron de alabar a Dios. Ya no alaban a Dios. Dice que cambiaron el lenguaje de la alabanza a la quejabanza. Y viven quejándose. En vez de alabar a Dios, se quejan todo el tiempo. Dice que en el reino de Dios el lenguaje es la alabanza. En el reino de las tinieblas es la quejabanza. Así que si usted vive quejándose, está del lado contrario. No está del lado del Señor. Amén. Pero mucha gente ha dejado de alabar a Dios. Mi hermano, alabe a Dios, porque eso es fundamental. Y entonces, como dije, dejaron no solamente de alabar a Dios, dejaron de servir a Dios, dejaron de soñar y de pensar y creer de que Dios puede darle muchas cosas mejores de las que hemos perdido. Dios lo puede hacer, claro que sí.
Para Dios no hay nada imposible. Por eso cuando decimos que hay muchas familias creyentes y no creyentes que dejaron de soñar, eso significa que perdieron la esperanza. Porque cuando uno deja de soñar es porque perdió la esperanza, es porque dejó de creer que lo que uno desea o anhela o quiere ya no va a venir. Entonces, ¿qué hace? Deja de pensar en eso. Ya no piensa más. Ya dice, esto no se me va a dar nunca. Ya perdí la esperanza de que esto suceda. Y entonces, si estás enfermo, no podés perder la esperanza de decir, ya no me voy a curar. Si tenés problema económico, no podés decir, ya no voy a superar mi problema económico. Si no tenés trabajo, no podés decir, ya no voy a conseguir trabajo. Mi hermano, eso es lo que muchas familias hacen. Empiezan a dejar de hacer las cosas fundamentales. Por eso hoy no estamos, pensaba yo, rodeados como en aquel tiempo por los ríos de Babilonia, como ellos, ¿no? Allí a ellos los rodeaban los ríos de Babilonia. Pero hoy estamos rodeados también de problemas. ¿Quién no tiene problemas acá? A ver. Ni uno, levanta la mano. Bueno, estamos rodeados de problemas. Estamos rodeados de decepciones, estamos rodeados del desánimo. Y es más, incluso algunos cristianos no solamente están desanimados, sino que están deprimidos. Pasaron a la segunda etapa del desánimo, que es más profunda, y algunos se deprimen. Entonces, lamentablemente, en los tiempos de crisis, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de escasez, muchos cristianos dicen lo mismo que decía el pueblo de Israel. Dicen, pereció nuestra esperanza, ya no hay esperanza. Ahora yo pensaba, porque no es porque Dios dejó de ser fiel con nosotros que perdimos la esperanza, sino porque el dolor y la tristeza fue lo que logró apagar la esperanza. Mucha gente no ha soportado la prueba, no ha soportado la lucha, no ha soportado la crisis, y el dolor y la tristeza por la cual han pasado le han apagado la esperanza. Amén. Entonces, yo sé que hay mucha gente que está viviendo de esta manera, está viviendo sin esperanza. Y eso trae un montón de cosas negativas. Ahora la pregunta, y acá quiero ir directamente a lo que Dios me habló, ¿cómo podemos recuperar la esperanza aunque, escuche, todo parezca perdido? Porque parece que la cosa está perdida, parece que ya no se puede hacer nada, parece que la cosa nunca va a cambiar, parece que las cosas no van a mejorar, parece, pero esa no es la realidad, solamente parece. Pero la Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Así que volvemos a Ezequiel y en el capítulo 37, versos 4 y 5 dice, me dijo entonces, cuando le mostró los huesos, ¿no? El valle de los huesos secos le mostró que estaban ahí, secos en gran manera. Ahora allí el salmista nos decía que estaban en tristeza, en aflicción, en dolor, en angustia. Lloraban allí por lo que estaban viviendo. Y entonces ahora el Señor le da la palabra profética y le dice, entonces profetiza sobre estos huesos. Amén. Háblale a los huesos. Dile a los huesos lo que yo te voy a decir. Y diles esto a los huesos secos. Dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Wow, palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dale un aplauso al Señor. Prepárate. Dios está dándonos una palabra de esta mañana. Dios está mostrándonos que no hay situación que no pueda cambiar. Cuando la palabra de Dios viene, las cosas empiezan a suceder.
Lo que está muerto vuelve a la vida. Lo que no funcionaba empieza a funcionar. Lo que no se te daba se te va a empezar a dar. Las puertas que estaban cerradas se van a empezar a abrir. Todas esas cosas que estaban trabadas en tu vida se van a empezar a destrabar. Cuando la palabra de Dios empiece a hacer efecto en tu vida. Por eso dice la Biblia: así dice el Señor a esos huesos: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Gloria a Dios. Así que cuando pensamos en esto, hermanos, un valle es una zona baja de terreno que está situada entre montañas o entre colinas, ¿no? Está allí el valle. Y los valles representan esos momentos donde nos sentimos que todo ha bajado de nivel. Todo ha bajado de nivel. Esos son los valles. Los valles son esos momentos de la vida donde sentimos que todo bajó. Entonces, nuestra fe, que era tan gloriosa, tan hermosa, tan impactante, tan fuerte, nuestra fe comenzó a bajar. Nuestro ánimo, teníamos ganas y ánimo para hacer cosas, empezó a decaer. Nuestra comunión con Dios se empezó a enfriar. Y esos son los valles por los cuales estamos pasando a veces. Entonces, cuando estamos pasando por el valle, por ejemplo, de la enfermedad, o por el valle de la soledad, o por el valle de la escasez, o por el valle del dolor, o por el valle, ¿no es cierto?, bueno, de la desesperación. Muchos cristianos, hermanos, cuando estamos en el valle, es como que empezamos a bajar en nuestro nivel espiritual, en nuestra relación con Dios, nuestra fe comienza a debilitarse, y entonces cuando estamos en el valle, lo que empieza a suceder es que dejamos de orar, dejamos de escuchar la palabra del Señor. Y Dios sigue hablando, mi hermano. Y esto me encanta, porque en los valles de nuestra vida, en esos momentos críticos y difíciles por los que a veces pasamos, es cuando Dios sigue hablando. No es que cuando estás en el valle Dios no te habla más, porque los huesos bien secos estaban en el valle y Dios trajo palabra a esos huesos. Cuando estaban ahí, estaban debilitados, estaban ahí sin fuerza, estaban ahí casi muertos, y allí vino la palabra de Dios, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos ha prometido que nunca nos dejaría y nunca nos abandonaría. Nunca, dijo el Señor, te dejaré y nunca te abandonaré. Aunque estés en el valle más profundo, ahí va a estar el Señor, con una palabra que te va a alentar, que te va a animar y que te va a levantar para la gloria del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, hermano, escucha, Dios sigue hablando en medio del valle. Así que si alguno en esta mañana está pasando por algún valle, siente que está medio debilucho, siente que está perdiendo la fuerza, siente que se le está apagando la fe, siente que no puede orar como antes, siente que ya no lee la Biblia como antes, siente como que ya le cuesta venir a la iglesia, que le cuesta, que está siempre dudando si se levanta o no se levanta, si viene o no viene. Bueno, hermano, si estás en un valle, recuerda que Dios tiene siempre una palabra para vos. Amén. Entonces la palabra de Dios, ¿qué hace? La palabra de Dios, mi hermano, tiene poder. Y la palabra de Dios restaura nuestra fe, levanta nuestro ánimo y renueva nuestra esperanza. Por eso dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe, mi hermano, se fortalece cuando oímos. ¿Y cuando oímos qué? No las pálidas del mundo. Cuando oímos la palabra de Dios, nuestra fe se renueva, se fortalece y Dios nos levanta para la gloria de su nombre. Así que la esperanza, mi hermano, vuelve a nuestra vida cuando la voz de Dios es más fuerte que la voz del dolor y del desánimo. Tenemos que lograr escuchar la voz de Dios antes que las pálidas de nuestra situación crítica o difícil que estamos viviendo. Si usted deja que la situación difícil le hable y le hable y le hable y no le deja escuchar la palabra, seguramente usted va a entrar en un valle profundo.
Pero si usted trata de oír la palabra, entonces la otra voz se va a ir apagando, y esta palabra de Dios es lo que le va a devolver la esperanza. Y usted va a poder empezar a creer que aunque esté en un valle, Dios lo va a levantar y lo va a sacar para la gloria de su nombre. Y lo segundo, y ya termino con esto, es que para recuperar la esperanza debemos creer y confiar que Dios puede hacer florecer nuestro desierto. Amén. Dios puede hacer florecer nuestro desierto. Mire lo que decía Isaías en el capítulo 35, verso 1. Vamos a leer solo ese versículo. Pero dice, se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Amén. Dice la Biblia que Dios tiene tanto poder que puede hacer florecer nuestro desierto. Amén. Desierto justamente habla del tiempo de lucha, de prueba, de dificultad que estamos hablando. Desierto puede hablarnos el tiempo del valle que estamos pasando. Pero Dios dice que Dios tiene poder para que nuestro desierto vuelva a florecer. Y eso me encanta. ¿Por qué? Porque tenemos que estar seguros que sin importar, escuche, que tan seca y sin esperanza pueda estar nuestra vida por causa de la circunstancia que estamos viviendo o enfrentando, Dios puede hacer que nuestro desierto florezca otra vez. Y eso me encanta. Dios puede hacer que el desierto florezca otra vez. Entonces, nuestro Dios tiene poder y lo declaramos todo el tiempo. ¿Para qué? Para cambiar nuestro desierto en tierra fértil, para que produzca ¿qué? Produzca gozo, produzca esperanza y produzca paz en nuestro corazón. El Salmo 107, el versículo 35 dice que Dios convierte el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Cuando estaba orando y pensando en esto, cerraba mis ojos y pensaba en todos aquellos que han hecho cosas y no le han funcionado. Que han intentado cosas y no le han funcionado. Muchos están decepcionados, incluso consigo mismo, porque cosas que han hecho, que han intentado, no han funcionado. Y Dios me mostraba eso, que muchos estaban como en un desierto. Desierto pero árido, seco. Y Dios nos está diciendo, yo puedo convertir el desierto, tu desierto, en un estanque de agua. ¿Cuántos lo creen eso? Yo lo creo. Yo creo que Dios puede cambiar cualquier situación, por más terrible que sea. En todo lo que hoy parece sin vida y sin esperanza, Dios ve una oportunidad para glorificarse. Vos decís, ya no doy más, ya no tengo fuerza. Hace poquito prediqué sobre eso, ¿no? Y uno dice, yo no tengo fuerza, ya no veo la salida, no tengo la capacidad. Y yo digo, gloria a Dios, porque esa es la oportunidad para que Dios se glorifique. Si vos no te enfermas, ¿cómo Dios te va a sanar? Si vos no tenés problema económico, ¿cómo Dios te va a mostrar su poder para bendecirte económicamente y prosperarte? Y así podríamos estar toda la mañana. A veces decimos, no sé por qué me pasó esto. Y el Señor dice, no te preocupes porque eso te pasó, ¿para qué? ¿Para qué? Para que yo sea glorificado en tu vida. Me voy a glorificar en ti, me voy a glorificar en ti, y me voy a glorificar en ti. Y Dios quiere glorificarse en nuestros desiertos, en nuestros valles. Es donde la gloria de Dios viene de manera sobrenatural. Y Dios hace lo que tú y yo no podemos hacer. Entonces, en todo lo que hoy parece sin vida y sin esperanza, mi hermano, Dios ve una oportunidad para que su gloria se manifieste en nosotros. Un día en Juan capítulo 11, que usted ya conoce, versos 3 y 4, dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, escuche, el que ama, el amigo de él, estaba enfermo. Y cuando Jesús oye esa noticia, mire lo que dijo. Dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué?
para que la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Denle un aplauso al Señor. ¿Estás enfermo? ¿Enferma? Yo te suelto esta palabra. No es mía, es de Él. No es para muerte. Es porque quiere glorificarse en tu vida. ¿Estás con problemas económicos? No te vas a morir. Solamente tienes que creer, porque Él quiere glorificarse en tu vida. ¿Estás luchando con el trabajo? ¿Necesitas un trabajo mejor? Bueno, confía y cree en el Señor, porque Él se va a glorificar en tu vida y te va a dar un trabajo mucho mejor. Hay proyectos en tu corazón, hay sueños que todavía no los pudiste cumplir. Confía y créele, porque Dios se va a glorificar en tu vida. Has comenzado cosas y no las has podido terminar, y has dicho, he luchado, no puedo terminar. Confía en el Señor, y Él se va a glorificar y vas a poder terminar lo que empezaste. ¿Has hecho alguna cosa y no te ha funcionado? Bueno, no te angusties, no te entristezcas, porque todo está en las manos de Dios, y si vos confías en el Señor, te van a empezar a salir las cosas bien para la gloria de Dios. Yo lo creo. Escucha esto. Jesús, oyéndolo, dijo, esta enfermedad, ponerle este problema económico, esta crisis laboral, esta situación familiar, este problema de que las cosas no me salen, esto que no he podido terminar, eso no te va a matar, no es para muerte, sino que es una oportunidad, dice Dios, para la gloria de Dios y para que yo, el Hijo de Dios, sea glorificado en tu vida. ¡Qué lindo! Dios glorificándose en nuestros problemas. Solamente nuestro Dios puede hacer que la vida, o lo que parece seco y sin esperanza, tenga nueva vida por medio de su Espíritu Santo. Solo Él lo puede hacer, nadie más. Por eso me encanta Ezequiel, los versos 12 al 14 del capítulo 37, seguía la historia, la palabra profética dice, Dios le dice, por tanto le dice, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Cuándo? Cuando haga el milagro, cuando yo los levante, cuando comience a hacer la obra milagrosa. Dice, gloria a Dios, escuche esto. Dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas. Pueblo mío, cuando ustedes vean el milagro en sus vidas y empiecen a experimentar mi gloria, ahí se van a dar cuenta que soy yo el que está obrando sobre ustedes. Y pondré, dice el Señor, mi espíritu sobre vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice el Señor. El Señor le está hablando a un pueblo cautivo, angustiado, triste, sin esperanza. Y le dice, llegará el día que mi gloria va a venir sobre ustedes. Mi poder vendrá sobre ti. Y yo comenzaré a darte lo que te robaron, lo que te quitaron, lo que perdiste, lo que te angustia, lo que te aflige. Yo comenzaré a dártelo. Y luego dice, porque ellos estaban afligidos, habían perdido todo. Ciudad de Jerusalén destruida, los muros caídos, el pueblo cautivo. Y Dios le dice, haré reposar, los haré vivir y os los haré reposar sobre vuestra tierra.
Dios le está prometiendo que los va a volver a llevar a Jerusalén. Y luego de un tiempo, Dios comenzó a llevar a su pueblo nuevamente a Jerusalén. Los muros fueron restaurados, la ciudad fue restaurada, el templo fue restaurado, el altar fue restaurado, y volvieron a tomar sus arpas y volvieron a adorar y alabar a Dios como lo hacían siempre, porque la gloria de Dios se ha manifestado sobre ellos, porque ellos le creyeron a Dios, le creyeron. Mi hermano, Jesús es nuestra esperanza. Y Jesús es nuestra esperanza viva, como dice Pedro. Y quizás hoy muchos se identifican con este pueblo de Israel, con el alma cansada, con los muros caídos, con el corazón sin alabanza. Tal vez hace tiempo colgamos el arpa y dijimos, ya no puedo más, ya no puedo más. Pero escucha bien, termino así, escucha bien, lo que para el hombre está muerto, lo que para ti, mujer, varón, está muerto, para Dios apenas está comenzando. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Si lo entendés, dale un aplauso al Rey, alábale a Él. Lo que para vos no funciona está muerto. Lo que para vos no funciona, no sirve, no. Eso es, gloria a Dios, apenas el comienzo para Dios. ¿Por qué? Porque Él sigue diciendo, huesos secos, oíd palabra de Jehová y viviréis. Y Él nos sigue diciendo para ti y para mí, nos dice a nosotros en esta mañana, huesos secos, oigan mi palabra y van a vivir. No importa cuán profunda sea nuestra crisis, Jesús puede levantar tu vida del valle, resucitar tu fe y hacer florecer otra vez tu desierto. Dice la Biblia que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Si Cristo está en tu corazón, si Cristo está en tu vida, si Cristo está en tu familia, Él es nuestra esperanza. Amén. Así que le damos un aplauso al Señor. Y nos ponemos de pie en esta mañana. Gloria a Dios. Yo quiero que te pongas de pie, que cierres tus ojos. Y quiero hacer un llamado muy sencillo en esta mañana. Si has perdido la esperanza en algún área de tu vida, si algo que se te ha trabado, que no te ha salido, que te ha salido mal, tú sientes que te aflige, que te entristece, es más, que a veces te hace como colgar tu arpa y que a veces no tienes ni ganas de adorar a Dios, yo quiero invitarte a que vengas aquí, pero que vengas con esa fe de creer que Dios le va a dar vida a eso que parece muerto. A eso que parece muerto en tu vida, a eso que no funciona, a eso que no sale, a eso que no alcanzas, a eso que no logras. Yo quiero que vengas y le digas a Dios, Dios, yo creo en tu palabra, porque dice que Dios envió la palabra y si esa palabra la recibes, los huesos vivirán. Aleluya. Es tremendo ese pasaje. Pero Dios te está diciendo, ven a recuperar la esperanza. Pensaste quizás que las cosas no van a cambiar, no van a funcionar, no van a mejorar, que no vas a poder lograrlas. Mi hermano, eso no es verdad. Aún los huesos secos, en gran manera, los vimos levantarse como un gran ejército, porque Dios comenzó a obrar con su poder y comenzó a poner allí, aleluya, sobre esos huesos comenzó a poner la carne, las arterias, la piel, y gloria a Dios, y Dios lo levantó, y ese valle de huesos secos se convirtió en un ejército increíble, en un ejército poderoso. Dios levantó a ese pueblo del polvo, podemos decir, porque para Dios no hay nada imposible. Y si tú le crees, si tú crees que Dios quiere glorificarse en tu vida,
Aleluya, si tú entiendes que lo que te está pasando quizás para ti parece la muerte, pero para Dios no es nada, es el inicio, es la oportunidad de que su gloria venga sobre tu vida, de que Él se glorifique sobre ti, de que Él te haga ver y experimentar su poder. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Andirimika y sandarandara marabakaya. Oh, rima manda sandarandara marabakaya. Dice el Señor, hijo mío, escucha, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Hay personas que están luchando ahí en la silla, están luchando. El Señor te está llamando porque el Señor te quiere sacar del valle de los huesos secos. El Señor quiere convertir tu desierto, aleluya, en un lugar florecido. Dios quiere hacer florecer tu desierto. Por eso no luches si Dios te habló. Levántate y ven y dile: Señor, acá estoy. Yo creo que hoy tú comienzas a glorificarte en mi vida. Hoy comienzas, Señor, a glorificarte, y todo lo que estaba muerto, va a volver a vivir para la gloria de tu nombre. Todo lo que no funcionaba va a comenzar a funcionar. Todo lo que me ha hecho sentir fracasado y frustrado va a convertirse en algo que va a traer nuevamente alegría, gozo y bendición a mi vida. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mientras adoramos al Señor, vamos a estar orando y entregale tu carga al Señor, entregale tu corazón al Señor, decirle: Señor, yo creo hoy, ahora entiendo, Señor, que esto que me ha pasado, que ha hecho que mi esperanza comience a debilitarse, ahora entiendo que es la oportunidad para poder creer y ver la gloria de Dios, tu gloria en mi vida. Un día Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aleluya. Anímate a creer, anímate a creer, y la gloria de Dios va a venir sobre tu vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a orar, vamos a